Hola a todos, bienvenidos a su podcast Auténticos Líderes de Proyecto. El día de hoy vamos a conocer a un Project Manager con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos empresariales. Tiene un doctorado en administración de proyectos y autor de diversos artículos científicos en esta área. Hoy está con nosotros Antoine Hinouk Sánchez Macías, Project Manager número 683 de un total de 5,083 en México, certificado el 12 de agosto de 2008. Hinouk, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Hugo. Pues ante todo, un agradecimiento por considerarme y pues un agrado en poder compartir a todos los que nos escuchan mis experiencias, mis opiniones. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Hinouk. Pues vamos a empezar. Platícanos, ¿cómo ha sido tu camino hacia la administración de proyectos? Ok, pues te comento. Yo estudié ingeniería mecánica y realmente por los azares de la vida que a todos nos pasa, que uno estudia una cosa y termina siendo otra. Estudié ingeniería mecánica, me encanta la ingeniería mecánica, el diseño pues de toda la maquinaria, ciencia de materiales, todo eso. Pero pues el primer trabajo que yo encontré fue en administración de proyectos. Yo entré en una empresa aquí en Puebla que es de la industria automotriz y entré a su área de proyectos, de nuevos proyectos, se llamaba el área. Y ahí pues mi primer contacto con los proyectos fue ese y la verdad a mí me encantó, me enamoré del tema. Fue muy interesante porque en ese entonces hacían proyectos de justo en tiempo. Entonces Volkswagen te decía, yo necesito esta pieza dentro de 2 años, el 31 de diciembre a las 6 de la mañana en esta línea de operación que todavía no existía, las piezas no existían, nada existía y era justo en tiempo. Entonces, justo en tiempo, ahí, si no llegas con tu pieza en el momento, si atrasas la línea de producción un minuto, te cobran un dineral. Entonces, era un entorno de proyectos muy, muy interesante, muy atractivo, porque ahí no había nada de que te podías retrasar un día, un mes, una semana, no. Ahí sí tenías que estar con tu producto terminado y con todo el diseño y ya todo hecho de la cadena logística productiva, proveedores, todo eso ya listo, preparado para operar. Obviamente fue un tema que a mí me encantó, me atrajo, pero lo que pasa es que en ese entonces yo no sabía nada de las buenas prácticas de dirección de proyectos, fue todo muy empírico. Y también en esa empresa se hacían las cosas muy empíricas en cuanto a dirección de proyectos. Tratándome de acercar más a este tema que me gustó mucho, mientras trabajaba hice la maestría en ingeniería industrial, pensando en que pues ahí iba a aprender más cosas de proyectos. Aprendí cosas de igual de manufactura, calidad, etcétera, en la maestría, pero nuevamente tocamos un poco de proyectos, pero realmente no todas las prácticas y mucho menos todo lo que es el de Project Management Institute y esas cosas, no, eso no lo vimos. Te estoy hablando ahí del 98, 99, más o menos del 99, cuando pues, me encantó toda esa parte de administración de proyectos y empecé a verlo de una maestría. Entonces, seguí con la maestría, terminé la maestría, seguía trabajando y pues todavía el interés por querer aprender más fue que decidí hacer un doctorado, ir a Montreal, ahí en Canadá. Fue el doctorado en ingeniería industrial, pero con especialización en gestión de proyectos. Ahí sí fue completamente todo lo que es proyectos. Y ahí ya fue donde vi pues todo el panorama completamente diferente a lo que es llevar un proyecto de manera empírica y un proyecto con todas las buenas prácticas como marcan los cánones, por así decirlo. Ahí también trabajaba en un centro de investigación, haciendo proyectos de investigación y pues también haciendo mi doctorado, aprendiendo todas las cosas de dirección de proyectos. Fue en el 2008 que, como bien dices, me hice PMP. Ahí, pues básicamente también investigué cuestiones del PRINCE, cuestiones de gestión de riesgos, en fin, cuestiones estratégicas, portafolios de proyectos, etcétera. Y ya en el 2010 regresé a México, pero pues ya sabiendo todo lo que es dirección de proyectos, regresé ya como consultor, ya dando talleres, asesorías, consultorías, en fin. Y pues así fue todo mi trayecto de cómo es que llegué a la parte de dirección de proyectos y mi formación como
líder de proyecto, director de proyectos, asesor de proyectos y todo lo que conlleva. Nos estás comentando que lideraste proyectos en la parte automotriz y también en la parte de investigación. Coméntanos un poco más sobre la diferencia entre llevar proyectos en la industria y en la parte de investigación. Mira, la parte de investigación realmente es navegar en la incertidumbre completamente, es crear conocimiento. Entonces, ahí definitivamente no se aplican los 49 procesos y todo tan estructurado y del enfoque tan predictivo como el que, bueno, se estaba acostumbrando. Ahorita ya viene lo de ágil y esos rollos, pero a lo que voy es que en la parte de investigación definitivamente no es tan estructurado ni predictivo. Normalmente lo que se hace es tener un mapa de ruta de los hitos que se quieren tener. De ahí en fuera se empieza a investigar, se empieza a seleccionar temas, hipótesis, y de ahí, si se encuentra en investigación pruebas de que algo pues fundamenta la hipótesis bien, si no, pues hay que cambiar. Entonces es muy, pues completamente adaptativo, definitivamente. Y lo que sí te puedo decir es que los principios de la dirección de proyectos se siguen llevando, todas las cuestiones de comunicación, cuestiones de cronograma, cuestiones de requerimientos a alto nivel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todas esas investigaciones son patrocinadas por, en el caso de Canadá, la industria invierte mucho, entonces hay dinero de por medio, entonces tampoco se puede decir de que pues dame el dinero y ahí cuando tenga algo te aviso. No, para nada. Sí se debe de alguna manera tener requerimientos, tener un mapa de ruta, dar cierta certidumbre en cuanto a investigación, pero no es tan rígida, tan predictiva como el que uno podría estar acostumbrado en las otras industrias. Oye, Nuc, en México no hay investigación de proyectos y los corporativos, cuando llegan al país, regularmente traen sus propias prácticas. Por ejemplo, mucho de la industria automotriz trae prácticas de Alemania. Cuéntanos tú cómo ves este tema. O sea, ¿realmente esas prácticas que traen están basadas en PMI, en PRINCE, o realmente son prácticas ya muy de la empresa desarrolladas en sus países? Por lo que yo he visto en mi experiencia es mucho el empuje, por así decirlo, de lo que son ya las normativas. En el caso de la automotriz, por ejemplo, de la VDA, que es alemana, europea. Y eso lo que pide son cuestiones de dirección de proyectos. No te dice que bajo qué estándares específicamente, si es del PMI o el PRINCE, etcétera. Pero sí te pide, por ejemplo, cuestiones de gobernanza, de cronograma, de alcance, requerimientos, etcétera. A grandes rasgos, grandes líneas. Ahí es donde se complementa ya con el trabajo que hace a lo mejor el PMI o otra metodología, ya para ver la manera como se cumplen esa normativa. Cuando llegan los auditores, sobre todo la industria automotriz, pues llegan basándose en esos estándares, en esas normas, y no importa si es de PMI o si es de una metodología propia de la empresa, mientras cumplas esos requerimientos de ese estándar, pues ya vas a pasar la auditoría. Entonces, a lo que voy es que el empuje viene de esas normativas, esas regulaciones que tiene la industria. Y de ahí se complementa pues ya con lo que cada empresa desee implementar, ya sea del PMBOK o del PRINCE o una metodología interna, que también algunas empresas han trabajado en eso, en desarrollar metodologías, aunque sean sencillas, pero sí metodologías internas para poder llevar sus proyectos. Hablando del doctorado que tomaste en Canadá, ¿se basan en algún organismo en particular? No. Canadá tiene, de hecho, el gobierno de Canadá tiene su propio estándar para manejo de proyectos, para manejo de riesgos en proyectos, inclusive. Entonces ya tiene su propio estándar. No se casan con uno específico de alguna institución como el Project Management Institute o algo así, pero se guían mucho también con su propio estándar que ya tiene el gobierno. Muy interesante, Enoch. Platícanos un poco de tus errores y aciertos dentro de los proyectos. Ok, pues mira, errores a grandes rasgos o de los más importantes te podría decir, uno es en cuanto a cuestiones de alcance y sobre todo de definición de requerimientos, que inclusive a mí me tocó en un proyecto, fue yo creo que de los más difíciles, por eso porque la persona comercial vendió un proyecto con unos requerimientos que no estaban bien definidos y lo peor es que las expectativas del cliente eran completamente otras. Cuando me tocó
ya comenzar el proyecto. Resulta que el cliente no estaba de acuerdo con los requerimientos, que eran más o menos lo que quería, pero él tenía otra idea. Entonces, se tuvo que cambiar muchísimo el alcance, cambiar los recursos humanos, cambiar de especialistas. En fin, fue bastante caótico ese proyecto porque desde el inicio la definición de requerimientos y el manejo de expectativas estuvo, pues vaya, se pudo haber mejorado en ese aspecto. Y bueno, otro es también dificultades que he tenido es en cuanto al manejo de las personas y en una ocasión, eso ya hace algunos años, me dejé llevar por las emociones y en una reunión había una persona que completamente estaba en contra del proyecto y empezó pues bueno, a decir muchas cosas inconvenientes, etcétera, y en lugar de manejarlo inteligentemente de manera emocional, bueno, con inteligencia emocional, me dejé llevar por las emociones, me enfurecí y terminé ahí la reunión, etcétera, y ya se tuvo que escalar a mi jefe y entre jefes se tuvo que resolver eso. Cosa que se pudo haber evitado si hubiera manejado mejor la situación emocionalmente en cuanto a las personas. Y ahí es algo importante porque la gestión de proyectos yo diría que es el 90% de lo que es factor humano y el 10% cuestiones de las prácticas, técnicas, tecnología y demás. Entonces, es muy importante también nosotros como personas que dirigimos proyectos, también capacitarnos y fortalecer todas nuestras habilidades suaves es muy, muy importante y eso va a tener un efecto muy positivo también para el éxito de los proyectos. Entonces, te puedo decir que es de mis errores que he cometido o dificultades que he tenido en mi experiencia y aciertos, pues es ya después de esas experiencias, pues obviamente ya todo el manejo humano es para mí, lo pongo de prioridad. La cuestión de las comunicaciones también es muy, muy importante. De hecho, siempre, todos los días me pregunto qué debo de comunicar. Porque a pesar de que, bueno, más bien, aunque haya un plan de comunicación donde ya se definieron los objetos de comunicación, que minutas, pósters, etcétera, reportes, en fin, en el día a día hay microactividades de comunicación que obviamente uno no puede estar planeando a nivel proyecto con anticipación. Y esas microactividades hay que estar conscientes de que hay que realizarlas. Si voy a enviar un correo, hay que estar consciente a quiénes las personas más convenientes, de qué manera. A lo mejor no es con un correo, a lo mejor es con una llamada telefónica, o a lo mejor es con un WhatsApp, o en fin. Pero estar consciente de cuál es el mejor método de comunicación, no olvidar a las personas, porque la comunicación puede detener procesos. Y a veces por descuido, porque no tenemos conciencia, pues simplemente no comunicamos, se nos olvidó decirle al ingeniero, se nos olvidó decirle al usuario, simplemente porque se nos olvidó, pero ese olvido puede retrasar procesos o puede inclusive también formar malentendidos. Entonces la comunicación es muy importante y todos los días una de las buenas prácticas también, pues he fomentado un acierto, es estar pensando siempre a ver qué debo de comunicar, cómo lo debo de comunicar, la mejor manera para evitar faltas de información o para no detener procesos porque alguien se quedó esperando información. Es muy interesante, Inuk, que reconozcas que tuviste esa falla de, pues decirlo, de empatía o de habilidad suave en ese momento con el cliente, porque en una entrevista anterior con Antonio, director del PMI, te definió como el amigo de todos. Entonces, pues la verdad, con el estrés y con la presión del proyecto, pues a todos se nos puede ir, ¿no? A todos se nos puede olvidar esa habilidad que debe de tener la parte de administración de proyectos, pero con el trabajo que acabas de comentar, pues obviamente es irlo reforzando para ir generando esos ambientes de cordialidad. Así es, así es. Sí, y bueno, un buen punto que acabas de mencionar, Hugo, es también estar aprendiendo. La dirección de proyectos y algo que me gusta mucho es que uno está aprendiendo constantemente. Todo el tiempo uno aprende de uno mismo. ¿Por qué? Porque los proyectos son retos y atrás de cada reto están las limitaciones de cada quien. Entonces, cuando uno aprende de sus limitaciones, de sus áreas de oportunidad, ahí está precisamente la oportunidad de aprender y de ser mejores. Es lo que a mí me encanta de los proyectos. Ok, vamos a pasar a otro bloque donde te voy a hacer una serie de preguntas. Son preguntas combinadas, son preguntas de
lo bueno, lo malo, que realmente nos sirven mucho para medir la situación de los proyectos en México desde la realidad de los que nos dedicamos a esta profesión. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué factores crees que hayan fortalecido la administración de proyectos en México? Y su contraparte, ¿qué factores han dañado a esta profesión? Ok, en cuanto a lo que son los factores que han ayudado a nuestra profesión, pues es todo el impulso que le está haciendo los capítulos del Project Management Institute, del PMI, los capítulos del PMI, el impulso que está haciendo en diferentes regiones del país. Eso es algo que, bueno, que estoy más involucrado en eso. Reconozco de todo el esfuerzo que hacen los voluntarios para impulsar las buenas prácticas, para promoverlas, para difundir todos los beneficios de lo que es la aplicación de la dirección de proyectos, de sus buenas prácticas. Esto es algo que, como yo te comenté, yo comencé ahí por el 98, yo salí de la licenciatura. Ahí en esa época, pues no se sabía nada de eso, por lo menos yo no sabía, y eso que estuve investigando porque yo quería aprender más de esto. Ahorita ya hay mucha más apertura en cuanto a estos conocimientos, en cuanto a las actividades, y lo que son los capítulos del PMI han hecho un gran trabajo en ese aspecto. De las cuestiones que pues no han ayudado mucho en el avance de nuestra profesión, te puedo comentar que precisamente cuando yo regresé en el 2010 a México, regresé y tuve mucho trabajo en proyectos para una empresa de gobierno, que no voy a decir su nombre, pero esa experiencia, estuve ahí algunos años, cerca de 5 años, esa experiencia me dejó de hecho un muy mal sabor de boca, porque iba completamente en contra de todo lo que había estudiado y de lo que me había enamorado de esta profesión. Y sobre todo la parte de la corrupción. La corrupción, de veras que es un virus, es un cáncer, que en el caso de la dirección de proyectos le hace mucho daño. Entonces, esas malas prácticas que en ciertas entidades gubernamentales se viven todavía, inclusive, yo ya desde hace ya algunos años dejé eso porque ya no quise saber de eso, pero compañeros, colegas que siguen trabajando para el gobierno me cuentan y desgraciadamente siguen en eso mismo. Sí ha disminuido, pero aparte de la corrupción y las malas prácticas, de que no les interesa tanto, pues, cuestiones de hacer bien los proyectos en cuanto a sus buenas prácticas, cronogramas, en fin, sino más les interesan otras cuestiones. Eso siento que ha dañado bastante a las prácticas y a nuestra profesión también. ¿Realmente crees que se entiende la función del administrador de proyectos por parte de los clientes y de los equipos de trabajo? Mira, depende de la empresa, pero te podría decir que en la mayoría, a pesar de que sí se ha difundido mucho más lo que es la dirección de proyectos, las prácticas de dirección de proyectos, aún así, muchas empresas todavía se tiene la concepción del líder de proyecto, del director de proyecto, como el que hace las reuniones, o que organiza reuniones, o el que se encarga de hacer reportes. No se ve como una posición tanto de liderazgo o de realmente de que el encargado de hacer una transformación. Inclusive los mismos que están encargados de líderes de proyecto tampoco se ven a ellos mismos como líderes, como realmente los responsables de una transformación y de hacer un cambio. En las consultorías que yo hago, lo primero que hago es evaluar a los líderes, en entrevistarlos y ver qué función están haciendo realmente con su equipo de trabajo, porque te digo, he encontrado en muchas partes que simplemente son los que organizan las reuniones y los que hacen los reportes, y falta muchísimo liderazgo ahí. Entonces, a pesar de que ya se ha avanzado mucho en nuestra profesión, todavía hay carencias en organizaciones y desgraciadamente todavía se ve a ese nivel a un director de proyecto. Los clientes, pues ven, en general, en mi opinión, lo ven pues como el responsable a quien le van a estar pidiendo cuentas. Y, en fin, todavía hay grandes oportunidades ahí de avanzar y sobre todo en posicionar al director de proyectos como un líder y darle toda la autoridad, sobre todo darle toda la autoridad para que tome decisiones y sobre todo para que mueva a su gente, a su equipo. ¿Qué es lo que más te gusta de ser líder de proyecto y qué es lo que no te acaba de gustar de ser líder de proyecto, si es que existiera algo? Pues mira, lo que me gusta
te comenté ya hace un momento, es de estar en un continuo aprendizaje. En cada proyecto yo sigo aprendiendo algo y además a nivel internacional siempre siguen saliendo nuevas cosas, nuevos enfoques, eh, en fin. Entonces eso es algo que me gusta mucho, que es un continuo aprendizaje, es algo que no es repetitivo, cada proyecto es diferente, las personas son diferentes, los retos son diferentes y eso a mí es lo que me gusta bastante. De lo que no me gusta, se puede decir que cada proyecto es una situación incómoda porque navegas en la incertidumbre. Y bueno, no es que no me guste, sino se puede decir que es algo incómodo, pero al contrario, eso me gusta porque en el momento en que te sientes cómodo y estás en una zona de confort, quiere decir que no estás avanzando. Ya te quedaste estancado y hay que avanzar. Entonces, por así decirlo, que a uno de lo que podría ser incómodo de los proyectos es que uno siempre navega en la incertidumbre, pero al final de cuentas, pues eso es lo que me gusta. Eso es de siempre estar pensando en cómo le voy a hacer para poder sacar esto. ¿Cuál crees que es el futuro de la administración de proyectos? El futuro va a ser definitivamente mucho en las cuestiones humanas y en trabajar más en cuestiones de habilidades suaves, en todo lo que es formación de equipos y demás. También otra parte fuerte es en toda la tecnología, inteligencia artificial y todo lo que va a poder ayudar a las decisiones del líder de proyecto, todas las herramientas. Entonces también la tecnología va a jugar un papel muy, muy importante, pero a mi punto de vista, sí no se va a poder reemplazar a un líder de proyecto, porque como te comenté, el aspecto humano ocupa la mayor parte de nuestro trabajo, de nuestro tiempo. No es nada más que el formato, que la fórmula, no, sino al contrario, para poder avanzar un proyecto, lograr los objetivos, es mucho trabajo con las personas, con los clientes, con los usuarios, con nuestro equipo de trabajo, resolver conflictos. Y pues eso, dudo que un robot vaya a poder hacer eso. Entonces, yo veo eso principalmente el futuro en cuestión de desarrollo de habilidades suaves y también la tecnología apoyando las decisiones del líder de proyecto. Muchas gracias, Inuk. Las redes de Inuk son inuk.sanchez@academiagpe.com. hinuk.sanchez@academiagpe.com. Inuk, un gusto escucharte y gracias por esta plática. Cerramos con un comentario final y una referencia bibliográfica hacia una herramienta, página, libro que te haya ayudado profesionalmente y quieras compartir con la comunidad. Ok, claro que sí. Mira, te recomiendo un libro que leí recientemente que me gustó mucho. Se llama La Revolución del Sentido, de Fred Kaufman. Es un libro que definitivamente es para directores de proyecto, para ir más allá. Cuando diriges un proyecto no es nada más asignar roles, responsabilidades y ver que estén haciendo su trabajo, sino realmente darles un sentido a lo que están haciendo. Es llevar a otro nivel la visión del equipo. Entonces, este libro a mí me gustó bastante, es algo que cualquier persona puede aplicar fácilmente en sus empresas, sus organizaciones, sus equipos de trabajo, y sobre todo porque todo esto de los proyectos va más allá de simplemente de presentarse en una oficina y estar en una computadora. Es realmente darle un sentido a nuestro trabajo, a nuestra propia vida, hacer que valga la pena vivir nuestra vida a través de los proyectos. Entonces, este libro se los recomiendo, se llama La Revolución del Sentido, de Fred Kaufman. Inuk, un placer haber platicado contigo. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Hugo. Nuevamente te agradezco lo que es esta invitación y también te envío un fuerte abrazo. Hasta luego. Por hoy es todo. Recuerda que en Auténticos Líderes de Proyecto nos dedicamos a conocer a los verdaderos líderes que se encuentran dentro de los proyectos. Agradecemos a Formatalento by Projector por esta iniciativa. Y te invito a que visites mi perfil en formatalento.com/Hugo, donde encontrarás un botón etiquetado como podcast. Dale clic y déjanos tus datos para conocerte. También encontrarás una sección con información del seminario anual de líderes de proyecto. Nos escuchamos el siguiente capítulo, donde vamos a tener como invitado a un project manager de tecnologías de la información en diferentes industrias, tales como telecom, aeronáutica, alimentos, medios digitales, gaming, banca y retail. Hasta el próximo capítulo.